Buenas tardes, soy Daniel Stulin. Bienvenidos a mi podcast. Hoy hablaremos de quilología, el arte de asesinar. Los asesinos son los niños que matan a sus compañeros del colegio en una cultura cada vez más grotesca y perversa. Este episodio consiste en dos partes. La primera es esta tarde. Cada año en Estados Unidos, casi 8,000 niños de 1 a 17 años de edad están afectados por disparos con armas de fuego. Entre ellos, 2,384 niños mueren como consecuencia de violencia con armas de fuego. La violencia en los medios estadounidenses se está exportando como un narcotraficante colombiano exportando muerte y horror para poner dinero en manos de unos pocos. Es tan flagrante, es tan abrumador que quienes argumentan en contra son como quienes sostienen que el tabaco no causa cáncer. Nuestro podcast de hoy se llama otra vez quilología, que es un nuevo término para una nueva era. Este episodio indefinido más allá de la frontera final de la razón, donde los miedos, las necesidades, el odio, la envidia, el engaño y la venganza coexisten uno al lado del otro. También podemos llamarlo terrorismo por parte de los niños, aunque no es tan moderno como la quilología. Se trata de hacer posible matar y las formas en que se hace, y no solo por los militares, que damos por sentado que son aceptables bajo ciertas circunstancias, sino también por nuestros hijos, que nunca podemos dar por sentado bajo ninguna circunstancia. Afirmar el problema de esta manera pone de manifiesto el horror puro y satánico del asunto. Las preguntas que debemos hacernos: ¿alguien está librando una guerra contra nuestra civilización, sometiéndonos a un nuevo tipo de terror? ¿Por qué se está haciendo? ¿Quién induce la difusión de tales prácticas? Los autores intelectuales detrás de los patrones resultantes de criminalidad terrorista. ¿Qué motiva a un niño de 6 años a recoger una pistola cargada y disparar a alguien sin ningún sentimiento ni remordimiento de conciencia a bocajarro? ¿Qué motiva a un niño de 10 años de edad, de 11 años de edad a hacer lo mismo? ¿Cuáles son los métodos que han convertido a nuestros hijos en zombies como esos o estos asesinos? ¿Cómo se manipulan las mentes de los niños? ¿Es un estado de terror institucionalizado? La sociedad en guerra consigo mismo, los hilos manejados por los titiriteros detrás de escena. ¿Cuáles son sus objetivos? ¿Qué papel han jugado los militares en algunos de estas masacres? ¿Existe un vínculo entre la televisión, las películas y la violencia en los videojuegos? ¿Qué principios universales de la naturaleza permiten que algo como lo que se hizo a las mentes de los niños jugadores funcione como lo hizo? Y la pregunta más inquietante de todas es: ¿por qué los niños matan? El problema no comenzó a fines de la década de los años 90 del siglo XX con la masacre de Littleton en Colorado. Para aquel entonces, 14 estudiantes, incluido el asesino o asesinos y un maestro asesinados, otros 23 heridos, en la escuela secundaria Columbine, en el tiroteo escolar más mortal del país por aquel entonces. 2 niños, 2 jóvenes, 2 adolescentes, Eric Harris, de 18 años de edad, y Dylan Kleborg, de 17, habían planeado durante más de un año matar al menos a 500 niños, a hacer estallar su escuela. Al final de su alboroto de 1 hora se suicidaron. Esta forma específica de degeneración moral ha infectado y afectado a la mayoría de la población actual en un grado u otro cada vez más en el transcurso de las últimas décadas. La televisión nos trajo sangre y terror hechos a medida.
La realidad se convirtió en entretenimiento, se convirtió en realidad cuando los niños muertos desfilaron frente a la audiencia doméstica. ¿Qué significa todo esto? Tenemos que poner los acontecimientos en contexto para que tengan algún significado, de la misma manera que un detective de homicidios examina las pistas en la escena de crimen. Y es precisamente esta insistencia en el significado lo que ha plagado el realismo desde el principio y ha llevado a la confrontación entre este mundo y el universo paralelo de Humo y de los espejos. Para comprender las raíces de esto es necesario volver al periodo inmediato de posguerra, cuando hubo un esfuerzo concertado lanzado por la Escuela de Frankfurt y también el famoso o el infame Instituto Tavistock de Londres para utilizar la perversión freudiana de la psicología y otras ciencias sociales como instrumentos para el control social masivo, el lavado de cerebro. Los dos pilares del asalto a la tradición intelectual estadounidense fueron la cibernética y la contracultura de las drogas. En la segunda mitad de la década de 1950, la CIA y los servicios de inteligencia aliados comenzaron una amplia experimentación con alucinógeno LSD para investigar su potencial para el control social. Y a partir del año 1962, el Instituto de Investigación de Defensa Nacional de la Corporación RAND de Santa Mónica, en California, también comenzó un estudio secreto de 4 años en psicosis experimental como una herramienta para la evolución psiquiátrica con LSD, peyote y marihuana. RAND, una consecuencia de la encuesta estratégica de bombardeo en tiempos de guerra, es un estudio de análisis de costos de los efectos psicológicos de los bombardeos de los centros de población alemanes. Es un grupo de expertos, entre comillas, financiado con fondos federales y patrocinado por la Oficina del Secretario de Defensa y el Consejo de Relaciones Exteriores, que es el grupo hermano del famoso Club Bilderberg. Después de la guerra, los resultados de estos estudios se emplearon en la población general. El objetivo, para encontrar la mejor manera de volver loca a la gente y convertir a un ser humano en un fantasma zombificado sin alma ni la razón. En la década de los años 60, la contracultura de drogas fue precisamente el arma que la Escuela de Frankfurt y sus compañeros de viaje emplearon durante los siguientes 50 años para crear un cambio de paradigma cultural de la llamada matriz autoritaria del hombre en la imagen viva de Dios y la superioridad de la forma republicana de Estado-nación sobre todas las demás formas de organización política. Transformaron la cultura americana hacia una matriz erótica y perversa asociada con la tiranía actual de tolerancia políticamente correcta para deshumanizar el abuso de drogas, la perversión sexual y sobre todo la glorificación de la violencia. Por ejemplo, en el videojuego Legacy of Kain Soul River, Eidos Interactive es una corporación londinense y creadora de videojuego, ofrece la siguiente publicidad a los niños. Lo cito. La destrucción de los principales reinos humanos era inevitable. En 100 años la humanidad había sido completamente domesticada. Sin duda, quedaban algunos humanos salvajes dispersos por el interior, aferrándose a su desesperada guerra santa. Ellos fueron tolerados. Después de domesticar a los humanos, nuestro verdadero trabajo comenzó. Los esclavos construyeron sobre los pilares un santuario digno de nuestra nueva era, digno de nuestro oscuro renacimiento. Sin embargo, nos aburrimos. Cuando la facción cayó contra la facción, apostamos por el resultado. Ayudamos y frustramos las parcelas a nuestro antojo. Es el cuerpo el que exige el sacrificio de sangre. Nuestras almas obtienen su ventaja de los poderes
de inframundo. A medida que maduramos, nuestros cuerpos terrenales evolucionaron hacia una forma superior. Asumimos los poderes y la nobleza de los dioses oscuros. Y por mi impertenencia estaba condenado. Mi castigo era ser arrojado al vórtice sin fondo. Ahora sirvo a un nuevo maestro, un maestro exigente, un maestro que debe ser alimentado con almas. ¿Cuál es el resultado de algo así? Bueno, el resultado es obvio: crear un imperio sin lágrimas. Violencia indescriptible presentada como entretenimiento para los niños. Para que nadie tenga duda, ese es un paso intermedio para construir un imperio. Entonces, la pregunta es, bueno, ¿cómo se construye un imperio? Primero llegaron los cañoneros, los mosquetes de la diplomacia al estilo veneciano. ¿Cuál de las tres armas es más despreciable? Sigue siendo incierta, aunque la evidencia tiende a sugerir la última. Por lo tanto, las personas están subyugadas más o menos de la misma manera que uno lleva a los animales salvajes a un corral. Después viene el negocio de domesticar la manada cautiva. La restricción forzada es obligatoria. Los cautivos que tiendan a la rebeldía deben ser detectados y eliminados o reducidos a una condición moral de gelatina. El rebaño debe ser criado para evocar en los descendientes cultivados los atributos deseados de leche, carnosidad y docilidad. De esta manera, la raza cautiva se lleva a un estado de autogobierno en el que la burocracia gobernante es más salvajemente británica que el propio imperio británico. En esa última parte del proceso de moderación vienen los vientos de cambio y los cautivos tienen la obligación de atarse por la noche o lo que se sugiera el Fondo Monetario, el Banco Mundial o el Gobierno Mundial en la sombra. Y como el legado de Kane, Soul River por Eidos Interactive dice sin rodeos, mi castigo fue ser lanzado al vórtice sin fondo. Ahora sirva un nuevo maestro, un maestro exigente, un maestro que debe ser alimentado con almas. ¿Coincidencias? Lo dudo mucho. No existen coincidencias en el mundo del poder planetario. De hecho, fue Lord Bertrand Russell quien propuso el desarrollo de drogar masivamente a las poblaciones como método de control social a través de la despenalización de la marihuana y otras drogas psicotrópicas peligrosas y la modificación del uso del lenguaje para proporcionar métodos de manipulación social masiva, es decir, lingüística. El lado de la droga del proyecto Russell fue recogido principalmente por Aldous Huxley. Con el tiempo, el consumo masivo de drogas se convertiría en un acondicionamiento masivo que transformaría a los niños en asesinos entrenados. En el mundo feliz de Huxley se centra en la metodología científica para mantener a todas las poblaciones, excepto la minoría de élite, en una condición de autismo permanente, realmente enamorada de su servidumbre. Hablando en la Escuela de Medicina de California en San Francisco, Huxley dijo: habrá en la próxima generación un método farmacológico para hacer que la gente ame su servidumbre y producir una dictadura sin lágrimas, por así decirlo. Producir una especie de campo de concentración indoloro para sociedades enteras para que a las personas se les quitan sus libertades, pero más bien lo disfruten porque se distraerán de cualquier deseo de liberarse con propaganda, lavado de cerebro o lavado de cerebro potenciado con la farmacología. Y esta parece ser la revolución final. Y estamos al final de este proceso.
En un discurso en La Voz de América del Departamento de Estado de Estados Unidos en el año 1961, el mismo Huxley habló de un mundo de esclavos farmacológicamente manipulados que viven en un campo de concentración de la mente potenciado por la propaganda y las drogas psicotrópicas, aprendiendo a amar su servidumbre y abandonando toda voluntad de resistencia. Y bueno, ¿qué tiene que ver la cibernética con todo esto? Veremos, la base de cibernética es la suposición de que el sistema nervioso humano no reproduce la realidad, sino que la calcula. El hombre ahora parece ser no más que un sistema de procesamiento de información. El pensamiento es procesamiento de datos y el cerebro es la máquina hecha de carne. El cerebro ya no es el lugar donde el ego y la identidad se crean misteriosamente a través de la memoria y la conciencia. Es una máquina que consta de interruptores y circuitos de control, circuitos de retroalimentación y nodos de comunicación. Una caja negra donde causa es efecto y efecto es causa dentro de un ciclo infinito. Un sistema de retroalimentación cerrado con entrada y salida que puede controlarse y calcularse. Ya no como antes, comenzando desde la contemplación de la naturaleza, sino desde un punto de vista indiscutible, matemática y lógica. Extrapolando la premisa y la contracultura, o mejor dicho, a la contracultura, los ingenieros sociales pensaron que las computadoras podrían desempeñar un papel similar al LSD para su uso en el control mental, es decir, crear un campo de concentración artificial sin lágrimas. Y sin embargo, para tener un campo de concentración sin lágrimas, uno debe tener control, comunicación y feedback. Y ahí es donde entra la cibernética con el comportamiento de sistemas completos y complejos conocidos hoy como ingeniería social. Es una historia viva de la ingeniería social que nos concierne y cómo evolucionó desde la terapia de electroshock a la antigua, hasta la moderna terapia de choque grupal. El Centro de Investigación de MIT para la Dinámica del Grupo y el Instituto Tavistock de Gran Bretaña han estado en la vanguardia de la investigación sobre el tema de consenso a través de la dinámica del grupo. Una cosa que los constructores de imperios como David Rockefeller siempre han sabido. La persuasión es clave para establecer movimientos fascistas. Esa es una de las razones por las cuales inicialmente desde los años 50 las fundaciones oligárquicas estaban invirtiendo sumas exorbitantes de dinero en cibernética y porque las mismas fundaciones gastan miles de millones hoy en día en tecnologías de redes sociales, teorías de juegos, dinámicas de juego y mercado de videojuegos para cambiar lo que la gente cree y lo que hace. Desde el punto de vista de los cibernéticos, este era un concepto verdaderamente revolucionario, porque si se pudiera crear un modelo de un sistema fisiológico a través del cual la información se recibe del entorno, se procesa y luego se retroalimenta para cambiar este entorno, entonces tal vez fue posible modelar la mente humana en sí misma, sobre todo si uno usa las máquinas computacionales que se están desarrollando. Y esto es exactamente lo que estamos viendo hoy con advenimiento de los videojuegos violentos de alta definición, excepto que el entorno de un ser humano se transforma en el entorno de un ejército y luego se libera a los niños a través de las versiones cada vez más avanzadas de asesinatos virtuales. Los gráficos de vídeo cada vez más realista, el trabajo avanzado en procesos neurológicos, todos son sellos distintivos del proyecto cibernético hombre-máquina, transformaron el ejército de los Estados Unidos en una fuerza de asesinos programados y finalmente se convirtió en el alma preferida de los ingenieros sociales para torcer las mentes de millones de jóvenes de los Estados Unidos. Uno de
Los ingredientes clave en la realización del proyecto Hombre y Máquina fue la Agencia del Proyecto de Investigación Avanzada de Defensa, DARPA por sus siglos en inglés. Entonces, ¿qué es DARPA? Bueno, según la propia página web de DARPA, que se letrea DARPA, su misión es mantener la superioridad tecnológica del ejército de los Estados Unidos y evitar que la sorpresa tecnológica perjudique nuestra o su seguridad nacional al patrocinar investigaciones revolucionarias de alto rendimiento que llenan la brecha entre los descubrimientos fundamentales y su uso militar. Es una cita directa de la página de DARPA. Y sin embargo, profundizando, DARPA participó en el desarrollo de una tecnología aterradora con implicaciones terribles. Una historia de Boston Globe de 3 de agosto del año 2003 lo explicó con lujo de detalle. El Departamento de Defensa financia el trabajo de máquina de cerebro. En este reportaje el periodista explica, no se necesita mucha imaginación para ver en esto la creación de una distopia cyberpunk Matrix. Microchips que imponen recuerdos falsos, máquinas que escanean pensamientos extravagantes, fuerzas de seguridad del gobierno aumentados cognitivamente que imponen una orden despiadada sobre una población recalcitrante. En los años 50, la DARPA era el patrocinador principal de la investigación relacionada con la informática. Los proyectos motivados por la Guerra Fría como SAGE, Entorno Terrestre Semiautomático, SAGE por sus siglos en inglés, una red de defensa aérea automatizada de aviones no tripulados, despertaron un creciente interés en los estudios sobre los sistemas de mando y los juegos de guerra. Había psicólogos conductistas como por ejemplo J.C.R. Licklider que esperaban que en no demasiados años el cerebro humano y las máquinas informáticas estarán unidos muy estrechamente y que la asociación resultante pensará como jamás lo hizo antes ningún cerebro humano y procesará datos de una forma totalmente distinta a la de las máquinas que manejan información que conocemos ahora. Esta esperanza se plasmaría en proyectos posteriores como el Cognición Aumentada, que se llama AUCOG, de la DARPA, es AUCOG en inglés, para crear diadas soldado-ordenador y en el movimiento de un renacimiento posthumano en que no hay demarcaciones entre la existencia corporal y la simulación informática, entre el mecanismo cibernético y el organismo biológico. Esto se convertiría en el santo grial de la investigación que ha dado lugar no solo a tecnologías para el campo de batalla en el futuro, sino también a una gran parte de la industria de videojuegos actuales. El artículo del año 2007, titulado Video Games and the Wars of the Future, videojuegos y las guerras del futuro, explica este fenómeno en términos nada vagos. Un informe de 1997 titulado Modeling and Simulation Linking Entertainment and Defense, modelización y simulación, vincular el ocio y la defensa, resumía lo acontecido en una conferencia del Consejo de Investigación Nacional que había reunido a representantes del mundo de ocio y del ejército. Su objetivo era establecer una relación de trabajo en la que las mismas investigaciones vanguardistas sobre las simulaciones y la realidad virtual que se utilizaban para mejorar los programas de entretenimiento del ejército pudieran utilizarse también en videojuegos desarrollados comercialmente. Esta sería la misión del Instituto para la Tecnología Creativa. Lo creamos o no, algunos de los simuladores de entretenimiento que están siendo utilizados por el ejército de los Estados Unidos y la mayoría de las agencias de seguridad son prácticamente idénticas a algunos de los videojuegos más populares. El propósito final, esbozado explícitamente por algunos de los creadores de Instituto para Tecnologías Creativas, ICT por sus siglos en inglés, es la construcción de la holocubierta de Star.
Track, es decir, la sala de simulaciones holográficas que aparecía en esta serie televisiva, cuya investigación comprende el funcionamiento de la conducta de los videojuegos en entornos simulados. Según estudios neurobiológicos recientes, las experiencias emocionales estimulan mecanismos que favorecen la creación de recuerdos a largo plazo. Y esto es importante para lo que estamos contando, por lo tanto, pueden diseñarse escenarios de entretenimiento más efectivos incorporando impulsos emocionales clave. Crear recuerdos es exactamente el objetivo de la investigación sobre las simulaciones, según Michael Macedonia, que es graduado de West Point, director científico y también director técnico de POSTRI, que contribuyó a crear estos programas para el Instituto de Tecnología Creativa. Las técnicas de entrenamiento que diseñan los actuales visionarios de las tecnologías virtuales y la inteligencia artificial no se basan en realidad en nada más que en la creencia reduccionista de que la mente humana es un sistema programable que no difiere fundamentalmente de un animal o una máquina. La era de los cyborgs, según DARPA, está al caer. A medida que estas nociones monstruosas de ingeniería social de masa se presentaban como la alternativa humanista, entre comillas, a la guerra mundial en la era de la bomba atómica y de hidrógeno, se lanzaba la cibernética y la contracultura que daría forma a la implementación de este nuevo mundo feliz y nos acercaría hoy al mundo de Littleton, Parkland, Honesboro y Satanic Doom. Si pensamos bien en la película como Star Wars, el problema epistemológico más crucial se destaca claramente a primera vista. En ese momento solo tenéis que preguntarse, esas criaturas que estamos viendo en las pantallas de televisión o cines, ¿os parecen humanas? ¿Cómo podría alguien excusarse de pasar por alto el significado de esa pregunta? Tengo otra pregunta por hacer. ¿Cómo se corrompe a niños inocentes para convertirles en asesinos psicóticos? La respuesta rápida a esta pregunta es deshumanizar la imagen del hombre. Los detalles de la forma en que esto conduce a la producción de terroristas juveniles de Nintendo son un asunto más complicado, pero sin embargo no es una simplificación excesiva decir que una vez que se logra ese primer paso, deshumanizar la imagen del hombre, la imagen del ser humano, se ha establecido la base axiomática para hacer la guerra y después matar. Simplemente un juego infantil jugado según la percepción de la mente infantil. La importancia de obedecer las reglas. La segunda característica axiomática es el fomento de tipos específicos de tales juegos como la base para el diseño de formas de entretenimiento como la serie de Star Wars, que como Doom fomenta la propensión a matar, deshumanizando los objetivos retratados en el juego. Este tipo de peligro no es nuevo para los historiadores clásicos. Por ejemplo, el culto de Python Dionisis, la diosa madre, la que comenta muchas veces, no solo en mis libros, pero en muchas de las conferencias, de diosa de la madre tierra, reclutó adolescentes de entre las principales familias de las ciudades para convertirse en asesinos drogados. Entonces, como ahora estos niños y adolescentes fueran desplegados contra los líderes adultos de la sociedad urbana. Los psicópatas asesinos nietzscheanos computarizados de hoy son las copias modernas de esos asesinos dionisíacos y lunáticos de épocas pasadas. Esto sucedió en una Camboya que fue víctima de la diplomacia satánica del ganador de Premio Nobel de la Paz, Henry Kissinger, y también sucedió en el continente subafricano, donde las tropas drogadas de depredadores infantiles se alborotaron todas las noches en busca de presas humanas. Esto convierte a los niños en los asesinos
vecinos, de ser hermanos y padres. Es el único terrorismo, el último crimen contra las formas civilizadas de la sociedad. Así como los experimentos financiados por DARPA del Ejército de Estados Unidos. En la década de los años 70 sentaron las bases para Internet innovaciones en ciencia y tecnología como la inteligencia artificial, gráficos por computadora, holografía, comunicaciones por satélite, la televisión de fibra óptica, las imágenes tridimensionales y la primera generación de simuladores de computadora creados en lugares como el famoso laboratorio de radiación de MIT fueron subproductos del esfuerzo de guerra y sirvieron como centros de reflexión críticos para el ejército de los Estados Unidos. En su libro Dejad de enseñar a matar a los niños, el autor David Grossman, que es un teniente coronel retirado y ex fuerzas especiales del ejército estadounidense, explica que el ejército de Estados Unidos había descubierto en la Segunda Guerra Mundial que la mayoría de los soldados americanos no pudieron matar a su enemigo en combate. Y esto se debe a que su entrenamiento consistió en disparar no a objetos reales, sino a la diana. Bajo estrés, con miedo y otras dinámicas, el entrenamiento simplemente les falló. Bueno, con el tiempo se crearon simuladores de asesinatos basados en gran parte en experimentos financiados por DARPA y en lugar de que apareciera una diana roja frente a los soldados, el ejército necesitó siluetas con forma de hombres. Los simuladores de nuevo son representaciones reales de seres humanos y están practicando disparar a seres humanos. Están imitando el acto de matar. Aún así, hay una gran diferencia en disparar a un blanco y quitarle la vida a un ser humano. Y para cruzar esta línea, ese umbral, uno necesita un paso intermedio en el que ensayes la acción y concentres tu mente en el acto. Bueno, ¿cómo el ejército pudo resolver el problema? Fácil, usaron el juego cazar a los patos. El ejército tomó la Super Nintendo, reemplazó la pistola de plástico con una M16 de plástico. En lugar de que los patos parpadearan la pantalla, son siluetas en forma de hombres. ¿Cómo se relaciona esto con los niños? Bueno, hay un juego que yo he visto en la sala de videojuegos, se llama Time Crisis. Sostiene el arma en la mano, aprieta el gatillo y te sientas el retroceso, es decir, la fuerza que provoca un movimiento en sentido contrario al de la salida del proyectil. Das en el blanco y se cae el objetivo. Si fallas, el objetivo te dispara a ti. Esto no es un juego, eso es un simulador de asesinatos, es un dispositivo puesto en manos de niños cuya única característica social es darle la habilidad y la voluntad de matar. El punto clave aquí es que de acuerdo con la Asociación Médica Estadounidense, lo que sea que taladre el cerebro bajo estrés saldrá por otro lado extremo. A diferencia de los tiempos de la Segunda Guerra Mundial, los disparos a una diana hoy, cuando los niños juegan a los videojuegos violentos, están aprendiendo todas las noches de matar a todas las criaturas vivientes frente a ellos en la pantalla de ordenador. La capacitación que reciben estos niños frente a sus consolas de videojuegos es un nivel de magnitud infinitamente mayor que lo que los requisitos presupuestarios permitan los mejores profesionales con SEALs o Delta Force. A través de un proceso de disociación, un ser humano se convierte en un número, es decir, un punto a contar en la pantalla. Disparas, una muerte, un punto. Disparas, matas a un ser humano, un punto. Eres capaz de volar a un automóvil en la pantalla de su computadora con 7 personas dentro, 7 puntos. Vuelas a un edificio, otros tantos puntos.
Por lo tanto, cuando en una situación de la vida real niños, adolescentes o adultos jóvenes comienzan a disparar, ya sea en Kentucky o en la escuela secundaria Columbine en Colorado o en Erfurt, Alemania o en Rusia, las muertes son meros números, un sistema de puntos a contar al final del juego y en comparación con las puntuaciones de otros que juegan el mismo juego en línea en otras partes del mundo. Quien obtiene más puntos gana el juego, pero hay una gran diferencia. En los viejos tiempos, cuando obtenías una puntuación alta en el videojuego, podías escribir tus iniciales en la tabla de líderes. Me acuerdo hace el año 1984, jugando los invasores de espacio y Pac-Man. Me daba muy bien, eran los viejos tiempos. Y muchas veces escribía mis iniciales en la tabla de líderes. Hoy en día el premio por acumular suficientes puntos es la portada de la revista Time con el titular del asesino en masa. Los dos niños que mataron en Columbine o el que cometió las atrocidades en Erfurt, Alemania, se entrenaron durante más de un año en simuladores de videojuegos. ¿Por qué nadie se dio cuenta de esto durante un año completo? Porque literalmente hay cientos de miles de niños como estos y todos están entrenando para hacer lo mismo y los medios nos dicen que esto es normal. Tenemos anuncios en la televisión en Estados Unidos, tenemos anuncios para los videojuegos violentos en las redes sociales y nos dicen que hacer esto es tan normal como comer papas fritas. ¿Por qué alguien debería preocuparse por algo que los medios nos dicen que es tan normal como comprar un par de calcetines o comer papas fritas? Como un piloto en un simulador de vuelo y estamos perforando y taladrando a estos niños para que sean asesinos y para asociar el placer y la recompensa con la muerte. Y para animar a burlarse cuando las vividas representaciones de la muerte y el sufrimiento humano ocurre delante de sus narices. Y el resultado es simplemente horrendo en la irresponsabilidad de esta industria de proporcionar a los niños capacitación equivalente a las fuerzas militares. Es el equivalente psicológico de poner una pistola M16 o una Glock en las manos de cada niño. Pero el horror no se detiene ahí. Al principio de la década de los años 90 eran 14 y quinceañeros los que disparaban. Hoy, los niños de tan solo 6 años de edad se han unido a la juerga. Según todas las autoridades médicas del mundo, matar no es natural, excepto por un pequeño puñado de sociópatas. Los seres humanos tienen una versión natural endogámica a matar. Fuerzas especiales de élite como los Rangers, Delta Force, SEALs pasan años de entrenamiento agotador e exigente para aprender a matar por instinto, como una reacción instintiva si surge un peligro. Sin embargo, las mismas fuerzas especiales tienen poderosas salvaguardas incorporadas que les impiden matar indiscriminadamente, porque se les enseña en qué circunstancias puedes disparar. Matar se convierte en un reflejo condicionado estímulo-respuesta. En el momento de la verdad, el estímulo adecuado aparece frente a ellos y matan sin pensarlo conscientemente. Los niños no. Por lo tanto, cuando tiene un niño de 6 años que mata a un compañero de clase en una escuela primaria, debemos hacernos preguntas relevantes. Bueno, con esto terminamos. La semana que viene la segunda parte del programa Kilología, ¿por qué los niños matan? Gracias por estar participando. Parte examinamos cómo el complejo militar industrial y la industria farmacéutica estadounidense
ha usado a los niños como sus conejillos de indios en algunos de los experimentos más macabros imaginables. Empezamos. Una compañía llamada Centro para la Crianza Exitosa de Niños ha pagado varios cientos de miles de dólares, ojo, este es mucho dinero en este campo, en investigación enganchando IRM, que es imagen por resonancia magnética, a niños que juegan videojuegos. Imagen de resonancia magnética que rastrea la actividad cerebral de los niños que juegan videojuegos. Y resulta que los niños que nunca antes habían jugado los videojuegos violentos, cuando tienen que matar a alguien, lo están pensando. Es un esfuerzo consciente, pero los niños que han jugado mucho a los videojuegos son muy buenos en los videojuegos. No hay pensamiento consciente. No hay nada más que actividad de tronco encefálico, evita completamente su cerebro consciente. El videojuego convierte la matanza en un reflejo condicionado. Uno de los mejores ejemplos de este condicionamiento es un videojuego Counter-Strike. En este juego te divides en dos grupos. Puedes jugar contra el equipo antiterrorista que está cazando a los terroristas o puedes jugar contra los terroristas. Se dividen en equipos y se involucran activamente en el juego y los que están jugando, los terroristas, matan a los inocentes y obtienen puntos por cada asesinato. Así que en este juego no es un juego en el que los buenos ganan y tú juegas con los buenos, es un juego en el que juegas con los malos y obtienes puntos por matar a los inocentes jugando con los malos. Hay una secuencia de este caos programado de héroes de películas de Hollywood que mataron legalmente como policía o soldado en el cumplimiento del deber. Hay otros tipos de héroes que se salen de la ley para matar a aquellos que merecían morir, entre comillas. Otro perfil de un héroe es el que mata en represalia por los desaires sociales de los adolescentes, o un héroe que mata sin provocación o propósito. Son prototipos, perfiles de personalidades donde uno elige el perfil que más le corresponde, con el que más se identifica. Yo de niño en los videojuegos podía elegir entre un oso, un conejo o un lemur. Y si alguien de verdad piensa que elegir un terrorista para matar a los malos o matar a los buenos es normal, mi pregunta es, ¿de verdad alguien cree que todo esto es una coincidencia? Me temo que no. Hoy, con la llegada de los gráficos de alta resolución, las películas en 3D y la violencia exagerada en la televisión, las películas, la ecuación ha cambiado. Por lo general, a los 2, 3, 4, 5, 6 años, los niños están horrorizados por la violencia, pero si hay un esfuerzo concertado por quien sea a la edad de 6 años, puedes conseguir enseñarles a que les guste a matar. Los japoneses en la Segunda Guerra Mundial utilizaron este tipo de condicionamiento clásico, enseñando a las personas a asociar el placer con las representaciones de la muerte y el sufrimiento humano para permitir unas atrocidades horribles. Por ejemplo, utilizaron el condicionamiento pavloviano, se llevaron a sus jóvenes soldados que nunca habían estado en combate y los hicieron presenciar estas horrendas masacres, carnicerías de estos inocentes prisioneros chinos, británicos, estadounidenses, y los jóvenes soldados se hicieron reír, animar y burlarse del sufrimiento. Y más tarde, esa misma noche, les dieron la mejor comida que habían tenido en meses. Y como los perros de Pavlov, se les enseña a asociar el placer con la muerte y el sufrimiento humano. Lo que se está haciendo en Estados Unidos no es tan diferente y, sin embargo, para que el asesinato y la muerte sean aceptables, el ingrediente clave es el requisito previo absoluto para deshumanizar la imagen del hombre.
Por ejemplo, en Chatham Escuela Secundaria, en Littleton, Colorado, justo al lado de Columbine High School, su escuela rival, cuando se anunció por el altavoz en Chatham Escuela Secundaria que alguien había disparado y matado a un número aún por determinar de chicos, de niños en Columbine, los estudiantes de Chatham Escuela Secundaria se rieron y victoriaron al asesino de los alumnos de la escuela rival. Quiero que os deis cuenta que a nuestros hijos se les están enseñando a obtener placer de la muerte y del sufrimiento humano. La violencia en los videojuegos se trata de matar, y las técnicas que utilizan los militares para permitir la matanza se están utilizando de manera indiscriminada sin la protección de nuestros hijos. Déjenme darles otro ejemplo. Según el FBI, un oficial promedio en un tiroteo daría en su objetivo cada 5 disparos. ¿Qué les dice cuando un niño de 14 años en Paducah, Kentucky, que nunca había disparado un arma real en su vida, dispara 8 tiros y dan en el blanco con los 8 impactos a 8 niños diferentes con una pistola calibre 22? Para los que no entendéis lo que significa eso, lo explico de otra manera. El calibre 22 son balas pequeñas que requieren un tirador profesional altamente capacitado para poder acercarse a tal hazaña. ¿De dónde sacó esas increíbles habilidades un niño de 14 años para matar? Bueno, la respuesta es que jugó sus videojuegos. Y al igual que los videojuegos te enseñan, sigues las técnicas de las fuerzas especiales. Postura a 2 manos, no muevas tus pies, el objetivo aparece, apunta y dispara. Dispara en la cabeza es el mejor. Por favor, comprendan que no es natural poner 8 balas en 8 objetivos. Natural es disparar a un objetivo hasta que el objetivo esté muerto. Una persona, un disparo, es entrenamiento de las fuerzas especiales. Y eso es exactamente lo que hizo el asesino de Paducah. ¿Qué es lo que te entrenan a hacer los videojuegos? Un disparo, una muerte, con efectos adicionales para... un disparo, una muerte con efectos adicionales para disparos a la cabeza. Y no importa cómo uno lo entiende, estamos enseñando a nuestros hijos a convertirse en asesinos a sangre fría. Pero no se detiene ahí. Uno de los juegos más populares es el infame Pokémon. Hace un par de años, un equipo de noticias de televisión hizo una pregunta a un niño de 6 años de edad en Buffalo, estado de Nueva York. Este niño era adicto a los Pokémon y dijo que todos los niños del mundo conocen Pokémon. Y el periodista dijo, pues no, muchas personas, muchos niños en el mundo son demasiado pobres como para tener acceso al videojuego de Pokémon. Y este niño de 6 años de edad dijo, bueno, si son pobres deberíamos matarlos, porque si no los matamos nos matan ellos a nosotros. Esta respuesta absolutamente conmocional de un niño de 6 años desensibilizado, brutalizado y bestializado fue una noticia de primera página durante varios días en todo Estados Unidos. Pero entonces no debería sorprendernos. Lo que estamos presenciando es la deshumanización deliberada y programada de la generación actual. La primera expresión de la moral en cualquier lugar es la noción de la santidad de la vida y el bienestar del extraño, incluso de aquellos que pueden ser por el momento el enemigo de uno. La moral se basa incondicionalmente en una distinción virtualmente instintiva, anti-hobbesiana, anti-John Locke, anti-Adam Smith, anti-Nietzscheana y anti-Ian Rand entre el hombre y la bestia. Cuando destruyes esa moralidad, eliminas el único mecanismo que actúa como el paso intermedio entre nosotros como seres humanos y formas de vida inferiores. Esto también es una respuesta aversiva a una situación preacondicionada, hecho a la medida en otras palabras. Pero la pesadilla de Pokémon no termina ahí.
En el año 2017, 600 niños fueron trasladados al hospital con ataques epilépticos después de ver el programa en la televisión, y al día siguiente 100 más, y el día después de más de 250. La pregunta: ¿qué pasó? De acuerdo con la Asociación Médica Estadounidense, la industria está gastando miles de millones de dólares, está buscando activamente las frecuencias correctas, los colores justos, los cambios idóneos de la velocidad con que cambia la imagen en la pantalla para convertir a los niños en adictos a estas imágenes. Hay algo más, demuestran todos los estudios para los programas de televisión. La imagen violenta es lo más adictivo de todos para los niños. Son incapaces de apartarse de ella. Existe una correlación muy alta entre la violencia en los medios y la tasa de crecimiento de la violencia en la sociedad, según cada estudio importante realizado en los últimos 35 años. La palabra escrita no puede procesarse antes de los 8 años y se filtra a través de la mente racional. La palabra hablada no se puede procesar hasta la edad de 4 años y también debe procesarse a través del cerebro prosencéfalo, es decir, cerebro primitivo anterior, antes de que llegue al centro emocional. A la edad de 18 meses, un niño es totalmente capaz de percibir y imitar lo que ve. Y a la edad de 18 meses, estas imágenes visuales violentas, ya sean de televisión, películas o videojuegos, van directamente a los ojos y directamente al centro emocional. Cuando un niño pequeño ve a alguien herido y sangrando, apuñalado, violado, brutalizado, degradado o asesinado en la televisión, para ellos es como si realmente estuviera sucediendo. Tener un hijo de 3, 4 o 5 años viendo una película con sangre y muertos, aprendiendo a relacionarse con un personaje durante los primeros 90 minutos y después de los últimos 30 minutos mira con impotencia como ese nuevo amigo es cazado y brutalmente asesinado, es equivalente moral y psicológico de presentar a su hijo a un amigo, dejarle jugar con ese amigo y después matarlo frente a los ojos de su hijo. Y esto le sucede a nuestros hijos cientos y cientos de veces por semana. Nuestros niños miran imágenes vividas de sufrimiento y la muerte humanos y aprenden a asociarlo con su refresco favorito y barra de chocolate o el perfume de su novia. Según los estudios oficiales del gobierno estadounidense, en todas las regiones de los Estados Unidos, con la llegada de la televisión hubo un salto inmediato en la violencia en el patio de recreo y en 15 años la tasa de asesinatos se había duplicado. La pregunta, ¿por qué 15 años? Bueno, porque ese es el tiempo que tarda la brutalización de un niño de 3 o 5 años en alcanzar la edad de crimen principal. Es el tiempo que le toma cosechar lo que ha sembrado cuando brutaliza y desensibiliza un niño o niños de 3 años de edad. Entonces, número 1, es físicamente adictivo para los niños, además crea trastorno del déficit de atención. Las imágenes violentas golpean el cerebro de los niños. MTV ciertamente entiende esto. Lo mismo ocurre con todos los programas de televisión del mundo, por eso el formato de TV es idéntico que sea España, Estados Unidos, Japón, Australia, Alemania o donde sea. El 10% de los niños en los Estados Unidos sufren de trastorno por déficit de la atención, pero esa es solo una estadística. 17,4 millones de niños fueron diagnosticados con trastorno por déficit de atención en 2018, según un nuevo estudio en la revista Academic Pediatrics. Es un aumento de 126% desde el año 2000. La disponibilidad para los niños de armas es una causa, la saturación de la violencia en la televisión es una causa, la ruptura de las familias
es una causa, no hay duda. También lo es el abuso infantil absoluto, la compartimentación de los hijos de sus padres es una causa. La ausencia de una buena educación también es una causa. La creciente pobreza y su atmósfera de desesperanza en Estados Unidos es una causa. La presencia de ideologías lunáticas que sean nazismo o satanismo es un factor también vital. Pero ¿existe otro factor para empujar a los niños al límite? Bueno, algunos niños enojados y desesperados y cercanos a las armas que sin embargo son capaces de mantener el equilibrio moral son sacudidos por sustancias químicas que agitan sus cerebros, intensifican sus impulsos y amplifican sus pensamientos oscuros. Productos químicos, es decir, medicamentos recetados, destrucción de la mente, medicamentos adictivos recetados por los mismos profesionales de la salud que deberían ser la primera línea en la lucha para salvaguardar el futuro del niño. Una de estas drogas adictivas se llama Ritalin en español. Muchos padres en los Estados Unidos han descubierto que Ritalin se ha convertido en una condición para que sus hijos continúen en la escuela. Incluso hay informes por parte de los padres de amenazas de agencias sociales. Si no nos permite recetar Ritalin para su hijo con desorden de atención, podemos decidir que usted es un padre no apto. Podemos decidir llevarnos a su hijo. Ahora, ¿qué es Ritalin? Bueno, Ritalin, fabricada por Novartis, es el primo cercano a la metanfetamina que se le da a más de 3 millones de escolares estadounidenses por una afección llamada trastorno por déficit de atención o trastorno por déficit de atención y hiperactividad. Estos dos trastornos, que por sus signos en inglés es ADD y ADHD, para los cuales nunca se han encontrado causas orgánicas, se promocionan como enfermedades que afectan a los jóvenes causando hiperactividad, inmanejabilidad y problemas de aprendizaje. Por supuesto, cuando nombran un trastorno, un síndrome, y sin embargo no pueden encontrar una causa orgánica comprobable, no tiene más que una colección de comportamientos con un título arbitrario. También tiene una bonanza farmacéutica en cuanto a las ganancias. Además, todas las ramas de las Fuerzas Armadas estadounidenses rechazan a posibles reclutas que usan Ritalin o medicamentos similares que modifican el comportamiento. Y las personas que tomaron Ritalin como adolescentes para tratar el trastorno por déficit de atención, es un inhibidor de las habilidades académicas, también son rechazados por el servicio militar, incluso si ya no toman el medicamento. El primer nivel de efectos adversos enumerados para Ritalin incluye nerviosismo, insomnio, hipersensibilidad, incluyendo erupción cutánea, fiebre, vasculitis, anorexia, náusea, mareo, palpitaciones, angina, arritmia cardíaca. Y estos efectos se completan con el síndrome de Tourette y la psicosis tóxica. The Pharmacological Basis of Therapeutics, la base farmacológica de la terapéutica, que es la Biblia de la farmacología, establece que Ritalin está estructuralmente relacionado con las anfetaminas. Sus propiedades farmacológicas son esencialmente las mismas que las de anfetaminas. Traducción: Ritalin es metanfetamina con un nombre elegante. Y los efectos son obvios. Tomas estas drogas y después de un tiempo, tarde o temprano, comienzas a estrellarte. Te vuelves agitado, irritable, paranoico y delirante. Te vuelves agresivo. ¿Os recordáis lo que Lord Bertrand Russell dijo hace más de medio siglo, lo que yo estaba comentando en la primera parte del programa la semana pasada? Aunque esta ciencia se estudiará diligentemente, se limitará rígidamente a la clase gobernante. La población no podrá saber cómo se generaron sus condenas. Cuando la técnica se haya perfeccionado,
Cada gobierno que ha estado a cargo de la educación durante una generación podrá a sus sujetos de forma segura sin la necesidad de ejercicios o policías. Y Aldous Huxley dijo en 1958, la sociedad completamente organizada, la abolición del libre albedrío mediante el condicionamiento metódico, la servidumbre hecha aceptable por las dosis regulares de felicidad inducida químicamente. Y nuevamente en 1961, Huxley habló de un mundo de esclavos farmacológicamente manipulados que viven en un campo de concentración de la mente potenciado por la propaganda y las drogas psicotrópicas, aprendiendo a amar su servidumbre y abandonando toda voluntad de resistencia. Esta, concluyó Huxley, es la revolución final. Justo cuando pensábamos que habíamos llegado al final, los acontecimientos se tuercen aún más. Ahora agreguemos la violencia, los videojuegos de apuntar a matar, la privación de derechos de los jóvenes en la sociedad, la alienación, la degradación. Convertimos a un niño en una forma más baja de vida, deshumanizando la imagen del hombre y su imagen de sí mismo, y tendrá una mezcla perfecta de kilología en todo su esplendor. Pregunta: ¿por qué nunca se menciona esto en los principales medios de comunicación? Respuesta: porque los medios corporativos están financiados por grandes compañías farmacéuticas que se aseguran de que los nombres de sus medicamentos se mantengan fuera del foco de atención cuando se reportan suicidios y asesinatos. ¿Qué pasa con el propio gobierno federal de los Estados Unidos? Bueno, la FDA autoriza cada medicamento lanzado para uso público y certifica que es seguro y efectivo. Pregunta: ¿os imagináis lo que sucedería si los padres de los jóvenes asesinos y las jóvenes víctimas comenzaron a enterarse de los terribles secretos ocultos, un conocimiento que no habían imaginado sobre lo que son verdaderamente estas pastillas que están tomando sus hijos? Además, estos medicamentos son totalmente ineficaces. Según Journal de las Enfermedades Mentales y Nerviosas, al año 1996, volumen 184, número 2, en un artículo escrito por Rhoda Fisher y Simon Fisher titulado Antidepresivos para niños, los autores concluyeron: a pesar de la literatura unánime de estudios doble ciego que describe una manera especialmente rigurosa de conducir un experimento que indica que los antidepresivos no son más efectivos que los placebos en el tratamiento de la depresión en niños y adolescentes, tales medicamentos continúan siendo de uso generalizado. Sin embargo, Ritalin no es la única droga que se alimenta a los niños. Luvox, Prozac, Zoloft, Paxil son otros favoritos. Están etiquetados como ISRS, inhibidores selectivos de la recaptación de serotonina. Intentan aliviar la depresión cambiando los niveles cerebrales de la sustancia natural serotonina. Y al igual que Ritalin, Prozac es el antidepresivo Eli Lilly, muy popular, es la empresa farmacéutica que se ha relacionado con acciones suicidas y homicidas. Ahora se administra a los niños de 6 años de edad en los Estados Unidos. Dr. Joseph Tarantolo, expresidente del capítulo de Washington de la Sociedad Estadounidense de Médicos Psicoanalíticos, afirma que todos los ISRS, incluidos Prozac y Luvox, alivian al paciente de los sentimientos. Se vuelve menos empático, como en no me importa tanto o no me importa nada, lo que significa es más fácil para mí lastimarte. Si un médico trata a alguien que necesita mucha fuerza solo para pensar con claridad y le da una de estas drogas, eso podría llevarlo al límite en un comportamiento violento.
Dr. Alan Lippman de la Universidad de Georgetown, uno de los expertos entrevistados en la cadena de televisión después de Littleton, comentó que al menos uno de los muchachos que cometieron asesinato en Huntsboro habían sido tratados antes del incidente con Zoloft por comportamiento violento. Los siguientes efectos secundarios se enumeran para Prozac: apatía, alucinaciones, hostilidad, ideas irracionales, reacciones paranoicas, comportamiento antisocial, histeria y pensamientos suicidas. Un cóctel explosivo de síntomas. A raíz de Littleton, Colorado, la tragedia, los expertos y los médicos instan a que los servicios de salud mental sean más amplios para los niños, excepto en este caso salud mental significa drogas. Así es, ¿quieres ayuda? Haga que su hijo tome drogas adictivas tóxicas que destruyen el cerebro. Por favor, comprendan que la televisión destruye la capacidad de atención de los niños. La mayoría de los niños en el mundo, de la cuna a la tumba de hoy, tienen un televisor como educador, como padre, la niñera, todo en uno. Un niño que ha pasado toda la vida clavado frente a este televisor, a los 6 años de edad ingresa a la escuela y por primera vez en sus vidas se ven obligados a concentrarse en una tarea específica que les asignó su maestro, y el niño está asustado. Él o ella está sentado ahí tratando de cambiar los canales. Hemos criado a una generación de bárbaros que han aprendido a asociar la violencia con el placer, como los romanos vitoreando y mordisqueando mientras los cristianos eran asesinados en el Coliseo. Los juegos y programas como Pokémon son solo la punta de iceberg de la forma en que utilizan la manipulación intensa de imágenes de pantalla, colores, cambios rápidos de imágenes para hacer de esta una sustancia poderosamente adictiva para los niños. En el corazón de las sustancias adictivas está la violencia que se alimenta a los niños, como la nicotina. La violencia es adictiva. Como la nicotina tiene un efecto secundario desafortunado, y el efecto secundario desafortunado es el miedo, es la violencia y son los crímenes violentos. Por lo tanto, silenciosamente, sin mucho debate y atención público, las mismas técnicas de modificación de comportamiento empleadas de manera tan efectiva dentro de las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos, por los marinos de Estados Unidos y también otras unidades del combate de primera línea, se están utilizando en una escala masiva y indiscriminada hoy en la juventud del mundo. De sensibilización, condicionamiento operante y modelado de roles. Las técnicas desarrolladas por psicólogos militares para producir, por ejemplo, los asesinos adolescentes de Colorado, Dylan Klebold y Aaron Harris, eran clínicamente adictos al videojuego satánico computerizado Doom, producido por un software de identificación. GT Interactive, el distribuidor de Doom, declaró $531 millones en ingresos para año 1997. Es el último año que las estadísticas estaban disponibles antes de la ola de asesinatos, y una tasa de crecimiento de 50% por año finales de los años 90. Uno de los juegos más populares de software de identificación se llama Quake 3 Arena. Al igual que muchos juegos del género, en su modo multijugador, el objetivo en Quake 3 Arena es moverse a través de todo el campo de batalla, eliminando o fragueando, en inglés palabra frag, ¿no?, a los jugadores enemigos y anotándose puntos basándose en los objetivos del tipo de juego. La publicidad en sí es escalofriante. Lo cito: las mejores muertes no siempre están online.
Doom 3, que incorpora muchos años de desarrollo militar, ahora también es utilizado por el Cuerpo de Marines de los Estados Unidos para equipos de asesinos de 4 personas. Esta sinergia combinada entre las empresas militares y privadas de entretenimiento es una escalera hacia un mundo infernal de guerra perpetua, donde la guerra es el entretenimiento. Otra empresa clave en el mercado de los videojuegos es una firma británica Eidos. Su videojuego más vendido es Hitman Codename 47. Otra vez, Hitman Codename 47. Según la publicidad del juego, obtienes gráficos 3D sin igual, modelado de armas y movimiento de personajes asesino y víctima, acceso completo a las armas, suministro de personas del mercado negro, inteligencia artificial que define el género de tirador pensante. Traducción: el cliente niño recibe una formación realista como asesino mercenario después de que el contenido sangriento se neutraliza moralmente y se vuelve emocionante. Otro nombre famoso en el negocio de videojuegos asesinos es Hasbro. Hasbro también es el distribuidor oficial de Pokémon en Estados Unidos del fabricante japonés Nintendo, así como el juego de rol medieval satánico Dungeons & Dragons. Entre los miembros de la junta de Hasbro se encuentran Alan Batkin, vicepresidente de Kissinger Associates, Paul Wolfowitz, expresidente de Banco Mundial y también miembro del Club Bilderberg, Marie-José Kravis, miembro del Instituto Hudson, esposa del multimillonario estadounidense Henry Kravis. Tanto el señor como la señora Kravis son miembros vitalicios del Club Bilderberg. Lo que todos estos videojuegos tienen en común es un estilo horrible que combina un realismo tridimensional aterrador, una identidad de primera persona para apuntar y disparar para el jugador y una historia deliberadamente antihumana. El concepto de ser humano se borra brutalmente de la mente del niño. Una organización clave para impulsar silenciosamente la iniciativa de una mayor integración militar y civil de hombres y máquinas es el Army Science Board, que en español es Junta de Ciencias del Ejército, que son los influentes asesores civiles del Ejército de los Estados Unidos. Un miembro clave de la Junta de Ciencias del Ejército es Brad Ferren, cofundador y director creativo de algo llamado Mentes Aplicadas. Según la página web de la compañía, inventan, diseñan y prototipan productos y servicios innovadores para la industria y el gobierno. Además, Ferren es un ex ejecutivo de Walt Disney a cargo del diseño de la realidad virtual. Fue nominada a un Oscar por los efectos visuales en el musical satánico filmado en 1987 que se llama Little Shop of Horrors. Pero esperen, hay mucho más. El ejército de los Estados Unidos está organizando un centro para combinar la realidad virtual y los esfuerzos de videojuegos de la industria de entretenimiento con los de los militares. La idea es que la industria del entretenimiento debe producir cada vez más lo que llaman tecnologías de doble uso, tanto para el entretenimiento comercial como, por supuesto, para los militares. Así que, por lo tanto, pasamos de un proyecto de hombre y máquina a Hollywood y al matrimonio militar hecho en el infierno. Eso es Hollywood de un vistazo. Puede que no se dé cuenta, pero los programadores, los guionistas, los ingenieros sociales de algunos de los principales centros de estudios, fundaciones y centros psicológicos de lavado de cerebro del mundo, como el Instituto Tavistock, por ejemplo, sí lo hacen. Detrás de este esfuerzo se encuentran dos de los defensores más psicópatas de la nueva era postindustrial, los recién fallecidos Alvin y Heidi Toffler.
al menos en parte como resultado de la colaboración de los Toffler con algunos altos funcionarios del Comando de Entrenamiento y Doctrina del Ejército de los Estados Unidos, TRADOC por sus signos en inglés, Estados Unidos ha adoptado cada vez más una estrategia militar que se puede describir mejor como guerra nietzscheana, en que se abandonan todos los principios de moralidad, estrategia y misión a favor de una política de tierra arrasada sin sentido y de alta tecnología para destruir cada parte de la infraestructura y las tasas de bajas civiles cerca de 80%. Los Toffler, por supuesto, son poco más que títeres del culto pop que toman las ideas locas de cambio de paradigma generadas por monstruos mucho más serios del Instituto Tavistock, la Escuela de Frankfurt, sus muchas ramas de frentes. El problema mucho más grande es que el ejército de los Estados Unidos ahora está lleno de tales psicópatas de la política de New Age con cientos de miles de millones de dólares en dinero de presupuesto de defensa a su disposición y la oportunidad cada vez más frecuente de jugar sus juegos de guerra nietzscheanos contra la vida, ir esperando objetivos humanos más recientemente en los Balcanes, en Irak, pero tal vez pronto en su vecindario como lo estamos viendo ahora en América Latina. A principios de la década de los 80, al mismo tiempo que Heidi y Alvin Toffler estaban vendiendo su locura utópica a algunos altos mandos de las fuerzas aéreas, dos coroneles del ejército de Estados Unidos fueron coautores de un artículo para Military Review, es una revista de las Fuerzas Armadas. El artículo titulado The PsyOps, a Mind War, la psicología de la victoria, pedía una forma explícitamente nietzscheana de guerra que denominaron guerra mental. Y bueno, ¿qué es una guerra mental? Bueno, para los autores del artículo, la guerra mental es un estado permanente de guerra psicológica estratégica contra las poblaciones de naciones amigas y enemigas por igual. En su contexto estratégico, la guerra mental debe llegar a amigos, enemigos y neutrales por todo el mundo, dicen ellos, a través de los medios de comunicación que posee Estados Unidos y que tienen la capacidad de llegar a prácticamente todas las personas en la faz de la Tierra. Los desarrollos de vanguardia en comunicación satelital, técnicas de grabación de video y transmisión láser y óptica de transmisiones hacen posible una penetración a las mentes del mundo que hubiera sido inconcebible hace solo unos años. No hay duda de que los médicos brujos detrás de esta degeneración han abierto una caja de Pandora que una vez abierta desata horrores que no se vuelven a poner fácilmente en esa caja. En todos estos y otros asuntos relacionados, el enfoque debe estar en el conflicto entre la visión de la humanidad como específicamente humana en contra de la intrínsecamente visión inmoral de la especie humana como simplemente otro animal. El propósito apropiado de la educación no es preparar a los jóvenes para un estatus social predeterminado en la vida adulta. El único propósito moral de la educación es desarrollar una población completa hasta el nivel del conocimiento científico y moral necesario, no solo para perpetuar la sociedad en no menos de su nivel actual del poder en el universo, sino para llevar el proceso del desarrollo de toda la población un paso al alza, como decía mi amigo Lyndon LaRouche. El propósito apropiado de la educación es afirmar la universalidad de la humanidad y lograr esto mediante la incorporación de la historia del descubrimiento de ideas universales dentro de la personalidad cultivada de estudiante matriculado. Hasta que podamos llevar a la humanidad a la edad de la razón, la historia se formará en la actualidad no por las voluntades de las masas de la humanidad, sino por los simples puñados que, con fines de bien o del mal, dirigen el destino de la humanidad en general, como manadas de las vacas son conducidas
hacia y desde el pasto y ocasionalmente también al matadero. Que vivamos en tiempos interesantes. Con esto terminamos. Gracias por estar con nosotros, por seguirnos atentamente y participar en el programa. En nombre de Ángel Metropolitano, soy Daniel Stulin. Otra vez gracias y hasta la semana próxima.